Hola a todos, en este video les vamos a hablar acerca de la lengua y sus características anatómicas, histológicas, origen embrionario y anomalías. A continuación, Alison hablará sobre las características anatómicas de la lengua. Características anatómicas de la lengua. Esta está situada dentro de la cavidad oral, anclada a la parte media del suelo de la boca, con forma de cono y aspecto simétrico. Es un órgano del gusto, también interviene en la masticación, deglución y fonación. La lengua está formada por dos partes, la porción libre y la base o raíz. Con respecto a su cara superior o dorsal, es convexa transversalmente y plana adelante. El surco terminal es en forma de V. Detrás de este se observan pliegue oblicuo formado por glándulas foliculares. En la cara inferior está cubierta por una membrana fina transparente por el frenillo de la lengua e incluye la apertura al conducto submandibular. Papilas gustativas constituyen las unidades gustativas y están situadas en la mucosa y cada una consta de un grupo de células sensitivas. Tipos de papilas. Están las papilas calciformes, fungiformes, filiformes y foliadas. Las papilas calciformes son las más grandes y menos numerosas. Están situadas en la parte posterior cerca de la base de la lengua. Tienen forma de cáliz y perciben principalmente el sabor amargo. Papilas fungiformes. Tienen forma de hongo, se encuentran en la cara dorsal de la lengua, especialmente en los bordes. Su color rojizo es debido a la multitud de vasos sanguíneos. Son sensibles a los sabores ácidos, dulces y salados. Las papilas filiformes tienen forma cónica, cilíndrica y terminan por una corona de filamentos puntiagudos. Están repartidas en toda la superficie de la lengua, dispuestas en series paralelas que van oblicuamente del surco del medio de la lengua hasta los bordes. Papilas foliadas, pliegues lateralmente y pequeños, de mucosa lingual y están poco desarrolladas. Además, gran parte de ellas se localizan en la parte lateral posterior de la lengua y algunos en el dorso, y son receptores que captan sabores salados. En los músculos de la lengua encontramos músculo extrínseco y músculo intrínseco. Los músculos extrínsecos están el geniogloso, hiogloso, estilogloso, palatogloso, los cuales alteran la posición de la lengua. Y en los músculos intrínsecos está el longitudinal superior e inferior, transverso y vertical. Músculo geniogloso tiene forma de abanico, la mayor parte del volumen de la lengua. Su acción es bilateralmente, deprime la porción central de la lengua creando un surco. El músculo hiogloso, su forma es delgada y cuadrangular. Su origen es del cuerpo y hasta mayor del hioides. Su inserción es en la cara inferior de la porción lateral de la lengua. Deprime y ayuda a retraer la lengua. Músculo estilogloso. Su forma es pequeña, corta y triangular. Se origina del borde anterior de la apófisis y ligamento estiloideo. Se inserta en las caras laterales de la lengua e hiogloso. Retrae la lengua y eleva las caras laterales. Músculo palatogloso. Músculo palatino estrecho en forma decreciente. Se origina en la aponeurosis palatina. Su inserción entra de forma transversal en la lengua. Eleva la porción posterior de la lengua o deprime el paladar blando. Músculo intrínseco. Encontramos el músculo longitudinal superior. Se sitúa en la submucosa del dorso y bordes de la lengua. Su origen es un tejido conjuntivo submucoso en la parte posterior de la lengua y desde el tabique medio de la lengua. Su inserción, las fibras musculares pasan hacia adelante y oblicuamente al tejido submucoso conectivo y la mucosa en los bordes de la lengua termina en el vértice de la lengua. Su inervación es con el nervio hipogloso. Su función, acorta la lengua, dobla la punta y los lados de la lengua, eleva el vértice de la lengua. Músculo longitudinal inferior. Se sitúa en la raíz de la lengua, entre los músculos hiogloso y geniogloso. Su origen es la raíz de la lengua. Inserción, punta de la lengua. Inervación, nervio hipogloso. Su función, acorta la lengua, desenrolla la punta y la dobla hacia abajo.
Músculos transversos. Se sitúa en la porción carnosa arriba de la raíz. Origen, el tabique medio de la lengua. Su inserción, el tejido conjuntivo submucoso sobre los bordes laterales de la lengua. Su inervación, el nervio hipogloso. Su función, acorta y alarga la lengua, eleva los bordes de la lengua formando un canal superior. Músculos verticales. Se sitúa en las zonas laterales de la porción carnosa y cerca de los bordes. Su origen es un tejido conjuntivo submucoso del dorso de la lengua. Su inserción, tejido conjuntivo de las regiones más ventrales de la lengua. Su inervación, nervio hipogloso. Función, aplana y ensancha la lengua. Sirve para realizar el giro de los bordes de un lado a otro. Hola, soy Paula y les estaré hablando sobre las características histológicas de la lengua. Para ello utilizaremos una imagen del corte transversal de la lengua, de cierta parte de la lengua. Esta imagen se estará utilizando prácticamente en todo este proceso. La lengua está formada principalmente por tejido muscular esquelético, que es el que está señalizado en este momento con X en la parte inferior de la imagen, cuyas fibras se entrelazan en diferentes direcciones. Esto permite la flexibilidad y precisión de movimientos, como lo son al hablar, en el caso del ser humano, claro, masticar y deglutir. Entre las fibras musculares podemos encontrar células adiposas. El epitelio que reviste la lengua es estratificado plano, en general no queratinizado, aunque la superficie dorsal de algunos mamíferos sí presenta queratina. Este epitelio dorsal se repliega formando unas irregularidades denominadas papilas linguales, que en total son 4 tipos. Entre el tejido epitelial y el muscular se desarrolla un tejido conjuntivo o conectivo. Este tejido es rico en fibras colágenas que se tiñen de rojo, con el tricrómico de Ben Gisson. Bueno, este tricrómico de Ben Gisson es una tinción donde se combina la tinción nuclear mediante la hematoxilina férrica de Weigert con la mezcla de ácido pícrico, fucsina ácida, la cual permite diferenciar cromáticamente las fibras colágenas del tejido conjuntivo. Lo pueden ver en imagen, el de color rojo ahorita está señalizado por X y si está justo entre el tejido epitelial que se encuentra en la parte superior de la imagen, de color café, y el tejido muscular que se encuentra en la parte inferior de la imagen y se podría decir que lo encontramos de un color amarillo, entre amarillo y un poco anaranjado. Ahora tenemos los botones gustativos. Estas son estructuras ovaladas, las pueden observar en la parte inferior derecha de la imagen, es el cuadro B, de aproximadamente 0,03 centímetros de diámetro, que ayudan a percibir el sentido del gusto. Para explicarlo de forma un poco más detallada pasaremos a la siguiente imagen. Los botones están formados por un grupo de células que rodean una pequeña cavidad con un orificio en la superficie de la lengua. Este orificio es el poro, como lo pueden ver en esta imagen que está, en el epitelio. Estos botones se ubican en la mucosa de la epiglotis, el paladar y la faringe, y en las paredes de las papilas fungiformes y caliciformes. También podemos decir que están formados por 4 tipos de células. Podemos decir que estos botones gustativos están formados por 4 tipos de células. Células basales, que se originan a partir de las células epiteliales que rodean al botón gustativo y forman nuevas células receptoras. Células tipo 1 y tipo 2,
que complementan o funcionan como sostén, y células de tipo 3 que son receptores gustativos y hacen conexiones sinápticas con las fibras nerviosas sensitivas. Y bueno, pueden ver aquí la imagen un poco y así darse una pequeña idea. Aquí ya tenemos la imagen señalizada con todas sus partes que hemos hablado anteriormente, y podemos ver que nos encontramos con dos papilas: papila filiforme, que está en la parte izquierda, y papila fungiforme, que tenemos en la parte derecha. Tenemos el epitelio estratificado queratinizado, el músculo esquelético, el conectivo y los botones gustativos. Con respecto a las papilas, se conocen solo 4 tipos. En la imagen solo podemos observar 2, pero tenemos las papilas filiformes, foliadas, fungiformes y caliciformes. En esta lámina vamos a observar diferentes tipos de papilas. El orden será de izquierda a derecha. Comenzamos con el primer cuadro, son papilas filiformes. Esta es una lengua de rata y lo podemos observar gracias a la tinción de Paz hematosolina. El segundo cuadro es una papila foliada de un ratón, de una lengua de ratón, y lo podemos ver gracias al tricómico de Vengeson. El tercer cuadro es una papila fungiforme con corpúsculo gustativo, que está indicado por esa flecha de color negro. Igual es una lengua de rata y lo podemos observar gracias a la tionina. Por último tenemos el cuarto cuadro, que es una papila fungiforme con corpúsculo gustativo en el centro, está indicado con esa flecha negra que pueden observar, y papilas filiformes, todas cortadas transversalmente. Es de una lengua de una rata, e igual lo podemos observar gracias al tricómico de Vengeson. Este es otro ejemplo. Es una imagen obtenida con un microscopio electrónico de barrido. Se puede observar la superficie de una lengua de rata donde hay numerosas papilas filiformes. Para finalizar, tenemos un pequeño esquema de la distribución de las diferentes papilas en la lengua humana. La capacidad para percibir los sabores en realidad no está regionalizada en la lengua, como en años anteriores se venía estudiando, sino que cualquier sabor se percibe en cualquier región de la lengua, aunque en algunas regiones responden mejor a unos sabores que a otros. Tenemos una imagen A, que es la correcta, y una imagen B, que es la incorrecta. En la imagen A podemos observar las 4 papilas gustativas y están muy detalladas, si lo pueden lograr ver. Y la imagen B, que es la chica, es una imagen incorrecta, en donde los sabores se presentan por colores. Y bueno, no es así. Hola, soy Joyce. A continuación explicaré el origen embriológico de la lengua. Origen embriológico. Bueno, sabemos que se desarrolla a partir del primer, segundo, tercer y cuarto arco branquial. El epitelio de la lengua tiene 2 orígenes. El primer origen que se va a estar involucrando es el ectodermo bucal y el endodermo o faríngeo. Bueno, sabemos que el piso del ectodermodeo está inicio y está formado por una serie de crestas y tumefacciones. Desarrollo embriológico.
Bueno, la lengua aparece en la cuarta semana de la vida embrionaria, en forma de 3 prominencias del primer arco faríngeo, las cuales son verdadas. Vamos a tener 2 prominencias laterales y una prominencia medial. Entonces, en la cuarta semana la lengua va a originarse en el suelo faríngeo primitivo, donde va a aparecer una evaluación triangular que va a dar lugar a una protuberancia lingual medial, que se denomina yema lingual, que es la primera indicación del desarrollo de la lengua, que esto va a tener un crecimiento muy lento. Estos aspectos no forman parte reconocible de la lengua, bueno, que es del adulto. El mesenquima ventromedial del primer par del arco faríngeo, ¿verdad? Prolifera ósea va a dar lugar a una protuberancia, podemos decir linguales laterales, que se denominarán de las yemas linguales y distales. Estas van a tener un rápido crecimiento y se fusionarán tanto con el tabique lingual y su surco, y esto van a dar lugar a la formación de los 2 tercios anteriores de la porción oral y de la lengua. Luego el mesenquima medial del segundo par del arco faríngeo va a proliferar y fusionar para dar origen. ¿Qué quiere decir? Que la cópula mesenquima ventromedial de la tercera y cuarta par del arco faríngeo va a proliferar nuevamente y va a dar lugar a una eminencia hipofaríngea, que esta va a ir ubicada debajo de la cópula y junto con la debajo de la cópula y junto con la cópula van a formar el tercio posterior de la lengua. Y sus músculos se originan de los somitas musculares que miran hacia adelante desde la región occipital. En este momento, Davinia y yo, Eilene, haremos énfasis en lo que serían las anomalías que presenta la lengua. Estas son algunas anomalías de la lengua. Una de ellas es lengua atrófica simple. La lengua aparece empequeñecida y aplanada, guardando en sus bordes las huellas de los dientes. Una de sus causas es la deficiencia nutritiva, ya sea dietética o debida a una enfermedad del intestino. La atrofia lingual se relaciona con deficiencia de vitamina B. La lengua atrófica simple a menudo produce una sensación urente, sobre todo al comer manjares picantes, salados o demasiado calientes. Se cura con tratamientos prolongados con antibióticos. Otra de sus anomalías es la lengua seca. La lengua seca es la sensación de que no hay suficiente saliva en su boca. Muchas personas sienten la boca seca en algún momento, sobre todo si están nerviosas, enojadas o estresadas. Cuando hay lengua seca se observa por múltiples causas, como la deshidratación general, diabetes, diarrea, toxemia, respiración bucal, obstrucción nasal. Muchos fármacos clásicos, atropina o modernos como efectos secundarios atropínicos, clorpromacina, antidepresivos tricíclicos, producen el síntoma de lengua y boca seca. En su grado máximo aparece reseca y agrietada. Cuando la sequedad de la lengua ocurre en forma de ataque breve, es parte de un estado de ansiedad o temor. En los síntomas de la boca seca podemos encontrar una sensación pegajosa y seca en la boca, problemas para masticar, tragar, degustar o hablar. Una sensación de ardor en la boca, sensación de sequedad en la garganta, labios resecos, lengua seca y áspera, llaga en la boca, infecciones en la boca. Estos son algunos consejos para poder controlar lo que es la lengua seca. Uno de ellos sería masticar goma de mascar sin azúcar, limitar el consumo de cafeína, no usar enjuagues bucales que contengan alcohol, dejar de consumir tabaco, beber sorbos de agua regularmente, utilizar un enjuague bucal diseñado para la sequedad de boca, respirar por la nariz y no por la boca. El masticar goma de mascar sin azúcar o chupar caramelos sin azúcar es para estimular el flujo de la saliva. Otra anomalía en la lengua sería el frenido corto, lengua fixada anquiloglosia. Anquiloglosia significa literalmente lengua atada o anclada y es una definición muy gráfica de lo que les pasa a los bebés que nacen con el frenido de la lengua corto.
La lengua se encuentra sujeta al suelo de la boca y no puede realizar los movimientos necesarios para que el bebé pueda mamar de manera eficaz. Esta anomalía dificulta la pronunciación de sonidos labiales y sibilantes y cuenta en la producción de ciertas anomalías maxilofaciales, de ahí la urgencia de su corrección quirúrgica. Los signos y síntomas de la anquiloglosia son los siguientes: dificultad para levantar la lengua hasta los dientes superiores o moverla de un lado a otro, problemas para sacar la lengua más allá de los dientes anteriores inferiores, una lengua que al sacarla muestre una hendidura o tiene una forma de corazón. Su causa: por lo general el frenido de la lengua se separa antes del nacimiento, lo que permite la amplitud de movimiento libre de la lengua. En la anquiloglosia, el frenido de la lengua permanece unido a la parte inferior de la lengua. El motivo por el cual esto sucede se desconoce, aunque algunos casos de anquiloglosia se han asociado a determinados factores genéticos. La anquiloglosia puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños que en las niñas. Existen dos tipos de tratamientos para el frenido corto. Uno de ellos es la frenotomía. Esto es un procedimiento quirúrgico simple llamado frenotomía. Puede realizarse con anestesia o sin ella, en la sala de recién nacidos del hospital o en el consultorio del médico. El médico va a examinar el frenillo lingual y luego utiliza tijeras esterilizadas para cortar y liberar el frenillo. El procedimiento es rápido y las molestias son mínimas, ya que hay pocas terminaciones nerviosas o vasos sanguíneos en el frenillo lingual. Hay complicaciones de la frenotomía, pero son poco frecuentes, pero podrían comprender a sangrado o infección o daño a la lengua o a las glándulas salivales. También es posible que el frenillo se vuelva a unir a la base de la lengua. El otro tratamiento es la frenuloplastia. Es posible que se recomiende un procedimiento más extenso. Se necesita una reparación adicional o si el frenillo lingual es demasiado grueso para realizar una frenotomía. Este tratamiento consiste en que se realiza bajo anestesia general con instrumentos quirúrgicos después de que se libere el frenillo. La herida se cierra por lo general con suturas que se absorben solas a medida de que la lengua sana. Después de la frenuloplastia se podrá recomendar ejercicios para la lengua a fin de mejorar su movimiento y reducir las posibilidades de que se formen cicatrices. Otra de las anomalías que presenta la lengua es la conocida como lengua geográfica, que es un trastorno inflamatorio pero inofensivo que afecta la superficie de la lengua. En la lengua geográfica hay zonas sobre la superficie que no tienen papilas y que presentan la apariencia de islas rojas y lisas, a menudo con los bordes levemente elevados. A menudo las lesiones de esta anomalía se sanan en una región, pero luego se mueven, es decir, emigran a otra parte de la lengua. Entre los signos que presenta la lengua geográfica tenemos algunas manchas que serían las lesiones y estas se tornan lisas, rojas de forma irregular en lo que sería la parte superior de la lengua. También hay cambios frecuentes en la ubicación, el tamaño y la forma de las lesiones. Hay molestia, dolor o sensación de ardor en algunos casos, sobre todo cuando comemos alimentos picantes o ácidos. Cabe mencionar que muchas personas que padecen lengua geográfica no tienen síntomas. Esta puede durar días, meses o años. El problema generalmente se resuelve solo, pero puede volver a aparecer más adelante. Las causas de la lengua geográfica se desconocen y no hay forma de prevenir la enfermedad. Es posible que exista un vínculo entre la lengua geográfica y la psoriasis y entre la lengua geográfica y el líquen plano. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender mejor las posibles conexiones. Al lado izquierdo de esta diapositiva encontramos lo que es la psoriasis, que es una enfermedad de la piel que causa picazón o parches dolorosos de piel enrosada y enrojecida con escamas plateadas. Este es un problema en el sistema inmunitario y por lo general suele ocurrir entre los adultos. Algunas veces es hereditaria. El líquen plano es la imagen que tenemos al lado derecho y esta es una enfermedad inflamatoria poco común que afecta la piel y la mucosa oral. Es de causa desconocida, aunque pueden estar asociadas a una reacción alérgica o inmunitaria y por lo general causa picazón.
Los factores que probablemente están relacionados con un mayor riesgo son los antecedentes familiares, que es cuando algunas personas que manifiestan lengua geográfica tienen antecedentes familiares del trastorno, por lo que los factores genéticos hereditarios pueden aumentar el riesgo. También está la lengua escrotal, es decir, las personas que tienen lengua geográfica suelen padecer otro trastorno denominado lengua escrotal, en el cual la superficie de la lengua presenta surcos profundos o fisuras, así como lo muestra la imagen. Otra de las anomalías que presenta la lengua es la macroglosia. Esta es una ampliación anormal de la lengua. En casos raros, la macroglosia ocurre como un hallazgo aislado que está presente en el nacimiento. En muchos casos puede ocurrir secundaria a un trastorno primario que puede ser congénito, por ejemplo el síndrome de Down, o también adquirido como resultado de un traumatismo o malignidad. Las causas de la macroglosia están orientadas primeramente a un hemangioma, que es una neoplasia, generalmente benigna, de los vasos sanguíneos caracterizadas por la aparición de un gran número de vasos normales y anormales sobre la piel u otros órganos internos. También por la hiperplasia glandular y por último por la linfagioma o hidromas quísticos, que son quistes o tumores benignos muy infrecuentes que nacen del sistema linfático de la piel del cuello, axila, mediastino y retroperitoneo, siendo la región cervical su localización más frecuente. Entre los síntomas tenemos las disneas constantes, que son problemas para respirar, ruidosa, suspensión y alteraciones del sueño. Disfagia, problema para tolerar y comer. Disfonía, habla alterada, probablemente manifestada como tartamudeo. Lengua cretense, infestaciones en los bordes laterales de la lengua. También síndromes asociados con hongos y bacterias. Maloclusión de mordida abierta, prognatismo mandibular, que es la mandíbula agrandada, respiración por la boca, rarezas de ortodoncia, entre otras. El procedimiento de la macroglosia está basado en varios factores. Por ejemplo, en casos leves o con síntomas mínimos no se requiere procedimiento, sino que se sugiere la terapia del habla. También el tratamiento puede abarcar la corrección de alteraciones ortodóncicas que suelen haber sido originadas por la lengua agrandada. Otro tratamiento es que el paciente sea sometido a cirugía, donde le cortan la lengua para reducir el tamaño de ella y que ésta pueda asentarse dentro de la cavidad bucal. El objetivo de esta técnica es lograr la reducción. Por último, pero no menos importante, tenemos la melanoglosia, también conocida como lengua pilosa negra. Esta es una afección donde el dorso de la lengua toma el aspecto de pelo de perro humedecido, por la presencia de unas papilas filiformes muy largas, las cuales pueden alcanzar 1 centímetro de longitud. Son queratinizadas y negruzcas. Este tipo de afección produce leves molestias, produce resequedad, mal sabor de boca y halitosis. Muchos de esos casos duran solo unos días y otros varios años. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.